Hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar sobre Luminar AI, un programa que incorpora inteligencia artificial para procesar tus imágenes. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a continuar viendo este video especialmente preparado para ti. Por si aún no conoces este programa, en Phototracking preparamos un video que en alrededor de 17 minutos te muestra algunas de sus principales características y capacidades para llevarte a lograr un flujo de trabajo más rápido y eficiente al momento de revelar tus fotografías digitales. Este programa ya está disponible en la versión 1.3. Entre sus principales características se encuentra el intensivo uso de algoritmos de inteligencia artificial que te ofrecen una experiencia a nivel de usuario realmente sorprendente. En muy poco tiempo aprende tu estilo fotográfico para adaptarse a tu flujo de trabajo y ayudarte a economizar tiempo al momento de revelar tu fotografía. Por ejemplo, aquí estamos viendo las fotografías que se han incorporado a este nuevo catálogo. Hemos incorporado una carpeta y estamos viendo esta fotografía en el módulo de plantillas, que vamos a ver cuáles son las plantillas sugeridas de acuerdo a la inteligencia artificial del programa. Entonces, por ejemplo, te ofrece diferentes alternativas y vamos a escoger las alternativas que están dentro del grupo de fotografía o colección de objetos. Aquí tenemos algunas que te ofrecen macro perfecta, realmente sorprendente. Vamos a ver lo que te ofrece naturaleza muerta. Y así lo vamos a ver con diferentes plantillas dentro de esta colección de plantillas que está agrupada en el nombre de objetos. Brillo, tensión de la superficie, objetos negros, es decir, monocromático, y así vamos viendo con diferentes alternativas. Y podemos ver el antes y el después y nos damos cuenta de que las opciones que se ofrecen y los resultados propuestos son bastante sorprendentes. Bueno, es mucho lo que se puede trabajar con esto, pero también es cierto que podríamos empezar a trabajar de otra forma y empezar a buscar no solo en las plantillas cuáles son las diferentes opciones, podríamos estar viendo más cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos paisajes, paisajes relajados, naturaleza, paisajes definitivos. Paisajes definitivos nos obliga a pasar por caja. Es un pago aparte para obtener estos extras. En este caso, un poco más de $22 para tener la colección de plantillas, o si no, pagando una membresía anual de $70, puedes tener esta y otras. Pero la idea no es depender de esto, sino que empezar a ver otras opciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos un arreglo rápido y muchas opciones. Wow, hay cosas que se escapan un poco de lo que yo vi originalmente. Entonces esto ya no me está convenciendo. Los fabricantes de este programa, Skylum, dicen que esto es una herramienta que ha sido pedida por mucha gente, que llega a un lugar después de invertir una gran cantidad de tiempo y dinero y se encuentra con las condiciones que no son las más adecuadas para hacer las fotografías y ofrece de esa forma solventar con un poco de trampa, tal vez, agregando características a la fotografía que no se veían originalmente. Pienso que la fotografía es escribir con luz y no estar haciendo arte digital, no estar inventando cosas en las fotografías. Yo pienso que la fotografía pasa más que nada por un tema de honestidad,
de cómo yo recuerdo la fotografía, de cómo yo siento que se veía la fotografía y no de estar agregando relámpagos, nubes o algún objeto que no se encontraba originalmente en esta fotografía. Bueno, esa es mi opinión. Respeto absolutamente opiniones diferentes. Cada cual ve cómo interpreta sus fotografías, cómo desarrolla sus propuestas visuales y qué es lo que puede lograr. Aquí tenemos, por ejemplo, muchas opciones dentro de estas colecciones de plantillas de trabajo y hay algunas que se van a adecuar mejor que otras a nuestro flujo de trabajo. Aprovecho de comentar de que este programa es compatible tanto con Windows, pero con versiones desde la 10 en adelante en 64 bits y también con Mac. Aquí estamos viendo el uso de herramientas de edición manual y estoy moviendo algunas cosas para conseguir resultados que estén un poco más cercanos a mi propuesta personal y que también muestren un poco lo que yo vi en su momento. Aquí vemos la herramienta de composición que te permite hacer recortes sobre la fotografía, recortes automáticos también basados en la inteligencia artificial para potenciar un poco más lo que tú estás viendo. Elimina aquellos elementos que pudieran ser distractores, pero que a mi juicio son el aporte de la fotografía. Tenemos, por ejemplo, también lo que podemos lograr al trabajar con otras herramientas. Aquí voy a eliminar el elemento más importante de la fotografía, no va a ser discriminado y nos damos cuenta que incluso el elemento más importante, el que coloca la atención dentro de la imagen, es eliminado sin considerar nada su importancia relativa. Entonces, ojo, porque de repente las herramientas de inteligencia artificial junto con las herramientas manuales pueden llevar a resultados que no son los más adecuados. Nadie te va a decir, oiga, usted está haciendo algo que está empobreciendo su fotografía. Y eso es lo que se necesita aquí, aprender a trabajar con el criterio adecuado para conseguir el mejor resultado. Dentro de las cosas interesantes está, por ejemplo, los perfiles en cuanto al manejo del color y de la luz. Son similares a los que tienen otros programas dentro del mercado, como por ejemplo Lightroom. Y aquí estoy escogiendo cámara estándar para el balance de color y todo eso. Luego podemos ver otras opciones como por ejemplo estructura. En estructura yo voy a hacer que se vean más definidas algunas cosas dentro de la imagen. También voy a mover los diferentes valores para conseguir el resultado que me interesa. Y nuevamente comparo el antes y el después. Y vamos viendo, por ejemplo, cómo podemos trabajar con la luz dorada, uno de los elementos más importantes al momento de hacer fotografías al atardecer. Mejorar el tono del follaje y también podemos trabajar ya con los efectos creativos, que es donde realmente yo siento que se ha puesto demasiado énfasis en este programa y no considero que sea el aporte que tú estás buscando. De hecho, al colocar este cielo se perdió absolutamente esta luna que estaba creciente, pequeñísima dentro del cuadro, pero que sin embargo tiene su importancia. Entonces nos damos cuenta ahí cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden llevar a perder algo importante. Aquí hay cosas impresionantes dentro de los cielos aumentados, como por ejemplo imágenes de planetas, de la luna, relámpagos, fuegos artificiales. Hay muchas cosas que podemos incluir, pero creo que si no estaban originalmente sería un poco quitarle ese carácter de seriedad
que históricamente ha tenido la fotografía y pasaría a ser cualquier otra cosa. Entonces estaríamos hablando de que se han incorporado nuevas herramientas, nuevas opciones a la fotografía que toma elementos de otros lenguajes de artes visuales para conseguir su resultado y estaríamos un poco confundiendo lo que estamos proponiendo. Aquí, por ejemplo, podemos agregar un nivel de neblina para cambiar el contraste en los elementos lejanos y podemos ir viendo si esto de alguna forma es un aporte a tu fotografía o si no es un aporte, usar la herramienta para revertir los cambios. Podríamos colocar aquí, por ejemplo, un sol. ¿Ya? Sería muy extraño un sol a esa distancia de la luna. ¿Ya? Podríamos colocarlo en vez de la luna, pero tampoco me convence mucho el resultado y pienso que no es lo que estamos buscando. Podemos trabajar con todas las herramientas que quisiéramos y es algo que tú tienes que dar tiempo, dedicarle tiempo a conocer qué es lo que puedes lograr con esto. Mi opinión, muy rápida, es un programa a un costo relativamente bajo, que no se tiene que estar pagando arriendo mensual, que tiene herramientas muy potentes. Si lo tuyo es revelar y exprimir al máximo el potencial de tus archivos RAW, es una muy buena alternativa. Si lo tuyo es también la ilustración digital para crear realidades alternas, también es tu alternativa. Entonces, dale tiempo, aprovecha de revisarlo, revisa la versión de prueba, ve si es que se ajusta a tu flujo de trabajo, ve qué es lo que puedes lograr con este programa. Este programa es un programa de requerimientos más bien modestos. Con 8 GB de RAM ya está funcionando. El fabricante dice que es el mínimo, que deberías trabajar con 16 GB de RAM, pero con 8 GB de RAM ya tienes resultados. Esta demostración está en tiempo real. Aquí no estamos trabajando con un registro acelerado o una cámara acelerada de la grabación de lo que estoy haciendo en pantalla. Esto va a la velocidad normal, ¿ya? Y puedes ver cómo se van consiguiendo todos los resultados de acuerdo a lo que tienes. A mí me gusta porque agiliza bastante mi flujo de trabajo, me permite trabajar de forma muy competitiva preparando imágenes que van a llegar a un banco de imágenes. Los bancos de imágenes son bastante estrictos al momento de las manipulaciones, entonces creo que si no tengo un porcentaje alto de rechazos, una fotografía o dos en alrededor de 500 fotografías subidas, es realmente un programa que se ajusta muy bien a tus requisitos y que te ofrece resultados bastante buenos a una fracción del precio que ofrecen otros fabricantes y que también te permite agilizar el flujo de trabajo de forma bastante notoria. Puedes trabajar con los ajustes que ya tengas guardados de versiones anteriores y también se van a estar incorporando a tu flujo de trabajo. Es decir, tienes un programa que se adecua, que también hereda muchas de las características que ya conoces en Lightroom, en Luminar 2018, en Luminar 3, en Luminar 4 y ahora en Luminar AI. ¿Vale la pena? Eso depende de ti, depende de lo que quieras lograr con este programa. Yo en lo personal me gusta bastante lo que estoy viendo y espero que esta breve demostración te permita conocer un poco todas sus capacidades, que puedas ver qué es lo que puedes lograr con este programa. Guardar en disco y es tan rápido como esto. Seleccionas dónde se va a guardar,
seleccionas si va a tener alguna mejora en la nitidez, si vas a cambiar el tamaño, cuál va a ser el espacio de trabajo, ¿ya? Y también el formato que vas a utilizar. Y con esto es esta demostración. Muy rápido la exportación y con esto ya estamos terminando la parte de la demostración en video, la captura de video de este trabajo real, en tiempo real. Con programas como Luminar, ahí es muy fácil perder de vista cuál es el verdadero fin de la fotografía. Programas muy potentes que usan inteligencia artificial nos llevan a olvidar cuáles son las cosas más importantes. El revelar una fotografía es solamente un paso dentro del proceso, que parte con el reconocimiento, con el descubrimiento de la imagen. Luego la procesas y finalmente la contemplas. Entonces, todo forma parte de un gran conjunto. Y eso es lo más importante, lo que no hay que perder de vista. Si este video te gustó, te invito a continuar viendo nuestros próximos videos y a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube.